creo que esta norma hoy permite que tengamos un país mejor. Y no son palabras, son hechos, como le gusta hacer al Gobierno de España. Un país mejor que creo que pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que hasta el día de hoy han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables. Me preguntaba estos días cómo es posible que tuviéramos que esperar al primer tercio del siglo XXI para ver que hoy, gracias a este Gobierno de coalición, las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno. Sí, el primer tercio del siglo XXI. Lo dice una humilde abogada laboralista que defendió a muchas de ellas en su despacho profesional y sabe cuál es la realidad de la vida de ellas, igual que muchos de ustedes y muchas de ustedes. Permítanme, en primer lugar, describirles quiénes son las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, como ha dicho la ministra portavoz, son en un 95% mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de una parte del trabajo absolutamente feminizada. Estamos hablando también de una parte del trabajo que está altamente envejecida. 8 de cada 10 personas, mujeres, que trabajan en el hogar tienen edades, pues digamos, que dificultan el desempeño de sus tareas y también tener mejor calidad en las políticas públicas. He de decirles, fíjense, que 130.000 de ellas, de las 373.000, un poquito más, que tenemos a día de hoy, superan los 55 años. Y tan solo 17.000 son menores de 30 años. También tienen unas peculiaridades y que no pasan en las restantes partes de la seguridad social, y es que el 44% de las mismas son extranjeras. Por darles un dato, en las trabajadoras y trabajadores ordinarios tan solo el porcentaje es del 10% y las nacionalidades que predominan son procedentes de Colombia, de Rumanía y también de Honduras. Tenemos en ellas una distribución territorial, lo van a ver en los datos, profundamente desigual, y van a ver cómo se concentra el gran número de trabajadoras del hogar en la Comunidad Autónoma de Madrid, en un 27%, cuando su población ocupa tan solo el 14%. Y esto tiene ciertas explicaciones. Y si me permiten, el dato más relevante es que el 54% de estas trabajadoras lo son por debajo de 60 horas y, por tanto, lo hacen a tiempo parcial, lo hacen de manera precaria. Y esto, créanme, ya les señalo que va a seguir siendo objeto de estudio y de mejora por parte del Gobierno de España. Esta es la radiografía, pero como saben, es una norma que reúne dos requisitos fundamentales y que creo que definen al Gobierno de España. Es una norma feminista, sí, una norma que cuida, que engloba e incluye a las trabajadoras más vulnerables, pero también a los hogares en los que muchos de ellas somos mujeres las que contratan a estas personas. Por tanto, es una norma transversal, inclusiva y feminista. Y, si me permiten, es una norma social por excelencia, que no solamente es que restituya derechos de los que fueron injustamente privados, sino que supuso la condena del Reino de España por los tribunales de justicia europeos por justamente vulnerar los derechos fundamentales de un colectivo como somos las mujeres en nuestro país. Les quería explicar que estas mujeres que trabajan en el hogar, por voluntad expresa del legislador español, han sido excluidas no solo de la protección social, sino han sido excluidas del compendio de derechos ordinarios que se acogen en las relaciones laborales ordinarias. Y les afirmo que ha sido así, de manera expresa en una norma, efectivamente por un solo hecho, porque sencillamente la gran mayoría de las personas que trabajan en el hogar son mujeres. Y esto, además,
como se demuestra con datos, explica parte de lo que ha pasado con este colectivo. Quiero darle las gracias a las asociaciones de mujeres del trabajo en el hogar. Esta norma es para ellas. Gracias a las mujeres feministas que desde hace mucho tiempo y muy atrás a nosotras vienen defendiendo justo lo que hoy estamos haciendo, muchas mujeres. Gracias a esas asociaciones con las que, por supuesto, hemos trabajado esta norma. Y gracias, como siempre, a los sindicatos, obviamente, que formaron parte, no en una mesa de diálogo social, porque aquí no estamos en ese supuesto, sino, pero que han formado parte de las mismas. Y también les señalo que con carácter previo a todas las formaciones políticas del grupo del bloque de investidura está consensuada, muchas de ellas además lo pedían, está consensuada y planteada con ellas. Por tanto, es una norma que corrige la discriminación que el legislador español ha decidido acometer con una parte de las trabajadoras de nuestro país. ¿Qué hace exactamente esta norma? Pues como anticipaba el presidente del Gobierno ayer, hace algo fundamental, que ya anticipamos con la ratificación rápida del convenio 189 de la OIT, que ha hecho este Gobierno y que habían transcurrido 11 años sin que nadie hiciera nada en este país. Recuerden que hace 11 años la OIT les reconoció internacionalmente a las mujeres trabajadoras en el hogar su contribución a la economía mundial. Y, efectivamente, desplegó el convenio 189 que ha tenido que llegar este Gobierno para ser ratificado. Y habla el convenio 189, efectivamente, de la protección social. Aquí la opción que ha tenido el Gobierno de España es darle plenitud de derechos de protección social. No hay ninguna disquisición, ni matiz, ni particularidad en la protección social, porque, vuelvo a decir, sería discriminatorio. En este sentido, desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral. Son para ellas, son iguales que los metalúrgicos o que cualquier persona que trabaje en una farmacia o en cualquier otro sector, con las características que saben que es la legislación ordinaria. En segundo lugar, les damos también la cobertura que dimana del FOGASA. También habían sido excluidas de la posibilidad de acogerse al FOGASA en caso de insolvencias. Como saben, la Ley de Segunda Oportunidad permite ahora mismo a las familias declararse insolventes y, por tanto, si un empleador o empleadora se acoge a este supuesto, la trabajadora podrá acudir al FOGASA pues para percibir sus emolumentos, bien sean retributivos o bien sean derechos devengados en caso de extinción contractual. En tercer lugar, la discriminación fue tan palmaria que en la norma que regula la prevención de riesgos laborales, directamente el legislador español las excluyó de la prevención de riesgos laborales. Este Gobierno las incorpora a la prevención de riesgos laborales ordinaria con un matiz que es fundamental y que ustedes van a entender, y es que los empleadores, las empleadoras de las que estamos hablando, no son ordinarios. Puede ser cualquiera de ustedes, digamos que tiene unas características fundamentales. Por eso, justamente, es una relación de carácter especial y así lo hemos mantenido. Con ese prisma, el Gobierno de España concilia dos derechos fundamentales: la característica y peculiaridad del empleador, el hecho de que el trabajo se desempeña en un domicilio y, por tanto, con el respeto absoluto a la doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido, y tres, con el respeto a los derechos que tienen de prevención de riesgos laborales en sentido extenso. Para eso van a ver, además, en una disposición adicional que vamos a crear ya definitivamente el estudio de las enfermedades profesionales con sesgo de género, con mirada de género para este colectivo y, por supuesto, para los colectivos en general. Y, por tanto, corregimos esa exclusión que es profeso hacia el legislador español en la ley que regula la prevención de riesgos laborales. De manera singular, la prevención de riesgos, como saben y como vamos a hacer con el convenio 190 de la OIT también, de acoso en el trabajo, con una mirada especial en el acoso en el trabajo. En cuarto lugar, y para ir terminando, damos protección extensiva, es decir, en plena igualdad,
en caso de despido o en caso de extinción contractual. Aquí, como saben ustedes, en esta norma también, por voluntad del legislador, había un instituto que es el desistimiento, que es muy extraño en el ordenamiento jurídico laboral y que solo existía en un supuesto, que eran también una relación laboral de carácter especial, pero curiosamente el desistimiento existe en las relaciones de alta dirección, porque el legislador entendía que en las relaciones laborales de alta dirección, por la posición de las partes, había una gran capacidad de negociación entre las mismas. Estamos hablando del personal de los staffs de las grandes empresas. Pero es un caso muy anómalo, como decía la portavoz, por cuanto que nunca en el derecho laboral se permite esta figura. Lo que hacemos es corregir y expulsamos del ordenamiento jurídico el desistimiento y le damos la protección ordinaria en caso de despido a las trabajadoras del hogar. Siendo también cierto que tiene peculiaridades, por cuanto que, volvemos a decir, no estamos ante empleadores o empleadoras ordinarios, no que hay causas particulares como pueden ser por el hecho, por ejemplo, el hecho de que la familia, como hemos dicho antes, pues carezca de requisitos o de requisitos económicos o tenga algún problema de estas características. También incorporamos todos los derechos en plena igualdad de derechos de información que tienen que tener las trabajadoras, por supuesto, de formalidad, contratos por escrito y con una nueva panoplia que ya está en el ordenamiento jurídico ordinario que va a desplegar todas las presunciones en caso de que exista vulneración en esta materia. Y también verán disposiciones para propiciar algo de lo que venían siendo excluidas, que es, sí, atenderlas en la formación, en la dignificación de su trabajo y, por supuesto, en una especialización que cada día es mayor y que requiere de mujeres más formadas. Por tanto, todo esto va en la norma. Para cerrar el círculo, esta norma incorpora una gran novedad y es que tiene un efecto compensatorio en las familias que necesiten de estas personas. Insisto, es una norma transversal, cuida y protege y da igualdad de derechos plenos a las trabajadoras vulnerables hasta el día de hoy, pero también cuida a las familias que lo necesitan. Y, por tanto, ya les anticipo que mantenemos las reducciones existentes y bonificaciones existentes a día de hoy, pero ya desplegamos una nueva bonificación que va a hacer que las personas todavía coticen menos por mor de la nueva cotización que damos por el desempleo y por el Fogasa de lo que hoy en día está pasando. La bonificación la despliega el Servicio Público de Empleo por un importe del 80% de la misma. Por tanto, estamos compensando los equilibrios que tiene esta modalidad contractual. Y sí, el 80% de bonificación para las familias que necesiten, del tipo que sean las familias, que necesiten estos servicios. Y también les decimos que en el plazo de 6 meses, junto con el ministro Escrivá de Inclusión, se va a formalizar un nuevo reglamento para estudiar todas las nuevas tipologías familiares junto con los requisitos de renta y de patrimonio para el despliegue de esa bonificación que estamos teniendo. Es decir, que estamos cerrando todo el círculo de todas las necesidades sociales de los empleadores y empleadoras, pero también la cobertura de la vulnerabilidad. Termino. Creo que lo que estamos haciendo es corregir las discriminaciones, en este caso de manera directa, decididas por el legislador, pero hacemos algo mucho más profundo. Y es que cuando el legislador excluye una serie de derechos tan importantes como los que están viendo ustedes, es que ha optado por considerar que hay una desvaloración en el trabajo que realizan estas mujeres. Esto es lo que pesa en el fondo de las normas. Esta norma es feminista, de arriba abajo, y eliminamos y corregimos ese criterio. Pero lo peor que hacía la otra normativa, además, es que perpetúa roles. Y, en definitiva, como les venimos diciendo, en la lógica de lo que estamos haciendo en el Gobierno de España, con los Reales Decretos 901 y 902, es que se entiende que estamos ante trabajos de baja calidad o que tienen escaso valor social. Créanme, las hemos visto en pandemia, pero las vemos en nuestras vidas.
Y si hay un trabajo importante en nuestras vidas es el de los cuidados y el de las limpiezas. Y por eso creo que hoy este país es mucho mejor. Le doy las gracias a todos los equipos que han trabajado. Permítanme una licencia. De todas las normas que hemos desplegado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, seguro que muchas de ellas, ya lo he dicho en el Consejo de Ministros, mucho más enormes, creo que esta es la más importante, porque corrige un derecho fundamental, una discriminación. Y no hay nada más hermoso que poder estar en un gobierno como en el que estamos hoy, las 3 mujeres que estamos aquí, diciendo que sí, que hoy España es mejor y que las trabajadoras del hogar hoy podemos presumir van a contar con todos sus derechos.